filosofía, arte y tecnología. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Diana Jiménez para seguir con esta línea entre el arte, el archivo y la memoria. En el episodio pasado ya estuvimos apuntando algunos conceptos importantes acerca de la archivística y cómo estos se conectaban desde la memoria en particular. Y hoy comenzaremos a explorar otros puntos de vista. Así es que te damos la bienvenida, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Marisol, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿te gustaría presentarte? Estudié historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También estudié la maestría en estética y arte. En la licenciatura en historia, mi tesis estuvo enfocada más hacia una historia de la pintura del siglo XX, de inicios del siglo XX, pero el tema era cómo expresaba esta experiencia de la modernidad y la vinculación que tenía ello también con una intención política para hacer creer, o más bien para crear esta representación de un México moderno, un México en esa transición. En la maestría traté de seguir la misma línea, pero en este caso fue en el contexto del neomexicanismo, con esa intencionalidad de poder ver esa transfiguración, ¿no? De un Estado nacional a un Estado más bien ya hacia una vertiente neoliberal. Actualmente estoy dando clases en la universidad, en el Complejo Regional Sur, igual de la UAP, en la licenciatura tanto de Ciencias Políticas como de Comunicación. Y un poco el tema yo creo que fue en el 2019, justo en el Archivo del Estado, vi un taller que tenía que ver con el arte, la memoria, el archivo. Estuvo bastante interesante, fue un grupo pequeño, pero creo que algo que nos pasó bueno, porque nos conocimos en una charla, es estar como en ese ambiente, o sea, estar trabajando desde el archivo o cuestionándote desde el mismo espacio. Irremediablemente por el mismo perfil, pues siempre he tenido que acercarme al archivo. Uno de los que también estuve trabajando continuamente fue en el archivo municipal por el trabajo con otra investigadora que era más bien en una cuestión de historia del siglo XIX. Esos han sido como un poco mis preocupaciones, digamos, como en el ámbito de la investigación, tanto el tema de la memoria, también me interesa mucho el tema de la escritura en el sentido narrativo, o sea, cuáles son como esas estructuras que se construyen, ¿no? Como ya un esquema y que son utilizadas tanto en la historia como en algunas otras disciplinas, ¿no? Podríamos decir más como el relato. En cuanto al arte, ha sido más mi interés hacia el arte plástico, sobre todo en el caso mexicano, y lo que va del siglo XX, ¿no? Ahora me ha interesado aproximarme en lo que es la poesía y también la música, porque creo que la transfiguración que está teniendo el arte se hace un poco más visible en cuanto a estas dos vertientes, estas dos líneas, la poesía y la música, pero en general en todas las artes. Y un poco también para salirme de la zona de confort de lo visual, ¿no? Que eso es como algo que ya era para mí un poco conocido y que quiero experimentar otro, pero igual por la formación ahora ha sido más desde una parte recreativa, ¿no? En dedicarme a la investigación en el área del arte y de la estética. Sin embargo, casi siempre descubres que pues, todas las esferas sociales se están conectando constantemente, ¿no? Entonces, igual como en el tema de la docencia, nunca falta que vuelve a emerger este tema. Y pues, en líneas generales, podría decir, eso sería lo que he estado haciendo. Excelente, Diana. Muy bien, pues bienvenida y me parece muy pertinente tu presencia aquí para platicar acerca de esta relación entre el arte y la memoria. En este sentido, bueno, ¿cómo podríamos, o más bien tú, cómo podrías, pues, señalar este vínculo? ¿Qué relación hay entre el arte, la memoria y en este caso la historia? Porque como que en principio podrían parecer cosas que son de distinta índole y sin embargo, hemos comentado que sí hay un punto en conexión. Creo que tiene que ver precisamente con una estrategia de crear un orden, ¿no? Respecto a la percepción del tiempo y espacio, esencialmente, y en ese sentido también generar como un orden en las acciones, tanto de forma individual como de forma
colectiva, digamos, la historia, y también que lo hacen desde una práctica discursiva, ya sea pensándolo como en una forma narrativa, ya sea a través de una forma visual, en fin, o también a través de la oralidad, ¿no? En el caso de la historia, pues a lo mejor experimenta en distintas prácticas o en distintas formas, pero crea un orden discursivo, por eso, digamos, como en el interés que he tenido yo en la investigación es digamos, en la época moderna hay un discurso lineal, nos crea una sensación de un tiempo continuo, ¿no? Un tiempo también progresista, un tiempo determinante, un tiempo de alguna manera hasta determinado, ¿no? O sea, tú tienes una función ya determinada desde que naces hasta que mueres y ese es el punto a donde quieras llegar, ¿no? En cuanto al archivo, parece que también se ha mencionado en algún momento de Michel Foucault, que habla precisamente de estos enunciados, de alguna manera sigue crea una ley o un orden, no solamente en un tema de clasificación, ¿no? Sino de temáticas o de signos o de códigos, ¿no? Que están vigentes socialmente y que de alguna manera volvemos que hay un ordenamiento también temporal, ¿no? Porque siempre hay cierto acceso a determinados temas y habrá otros que queden como ocultos, que también es interesante por qué no desaparecen, ¿no? Sino que quedan ahí rezagados, como que también aguardando que en algún otro momento pueda ser algo estratégico para que se conviertan, digamos, en el eje central de ese archivo. Y la memoria también es una forma de rescate, de crear como una contracorriente, podría yo pensarlo en la forma de estos discursos hegemónicos y también juega mucho con el tiempo. Hay una inercia de volvernos hacia un pasado, pero en un sentido de rescate. Entonces, el sujeto no solamente se entiende quizás en esta forma que mencionaba con la historia, hacia adelante, ¿no? Sino que va mirando hacia atrás como buscando esa fuerza o ese ánimo para poder seguir hacia adelante. Y que finalmente creo que a veces hay una necesidad, creo que por la misma lógica humana de dividir las cosas, por esto que mencionabas, ¿no? Casi siempre hacemos distinciones que son cosas distintas o también que son cosas similares, porque a lo mejor memoria, historia y archivo lo vinculamos con un ordenamiento de tiempo y discurso, pero también tienen patrones distintos y de alguna forma es una estrategia, creo, humana para poder dar sentido hacia su propia existencia. Así que poner atención en cómo es que diferentes épocas, ¿no? Van teniendo distintos sentidos y distintas funciones también puede ser como una manera de entender qué es lo que está necesitando cada época y por qué es que le están dando determinadas funciones y determinadas cualidades a estos dispositivos o estas herramientas que utiliza para el ordenamiento. Claro, y además interesantísimo porque eso finalmente busca romper también una estructura en el caso del arte, porque bueno, el historiador, habíamos platicado, pues sigue precisamente esta organización, esta linealidad, y es necesario siempre tener como una especie de alto mirar atrás para agarrar esta como inspiración, este ánimo, ¿no? Lo interesante también es ver cómo el artista se vale de nuevas estrategias para reconfigurar entonces estas nuevas narrativas. Y en este sentido, tu experiencia, ¿encuentras algunas diferencias destacables, por ejemplo, entre las artes plásticas y la poesía, en esta forma como de valerse de la memoria? Voy a empezar por las similitudes que pueda estar imaginando y quizás así ir llegando de una manera más cercana hacia las diferencias. Inicialmente pensaría que en ambos casos lo que hacen es una representación de aquel documento o de aquel signo o de aquel elemento, ¿no? Que están tomando, sea de la memoria o en esta otra temática, sea del archivo o también sea de la misma historia. O sea, algo que hacen ambas formas artísticas es sacar de ese contexto, ¿no? Y hacer una representación en el sentido de reconfigurar esa presentación y dotarlo de lo que podríamos pensar un aparente nuevo discurso. Y lo digo que un poco en apariencia porque lo que creo que también ha resonado mucho desde el aspecto de la semiótica y ya en algún momento te había comentado como también el interés dentro del psicoanálisis, ¿no? Es que en realidad no tiene que ver con nuevas fórmulas, ¿no? Sino que hay como una renovación, o sea, hay como un volver sobre elementos que habían quedado en el olvido, pero que no se está tomando algo nuevo, ¿no? Sino que se está como una especie de reciclaje de alguna manera. Pero creo que ahora que pensaba como en la parte de las diferencias,
podría ser también como algo que tiene la poesía, creo que es una especie de ocultamiento, ¿no? O sea, podemos pensar que la imagen hay algo que oculta, pero el tema visual, eso que oculta, tienes como cierto mapeo, ¿no? O sea, la misma imagen te da como cierto mapeo porque los signos están como muy presentes, ¿no? O sea, imagino en algún momento coincidimos en la cita o la imagen de Las Meninas, ¿no? De Velázquez. Eh, hay una primera narrativa y visualmente la puedes ver, ¿no? Pero esos elementos, de alguna manera, puedes ir retomando tanto los personajes o lo que no está presente o aquello que en apariencia se está incluyendo en la imagen, como puede ser el mismo espectador, y a partir de ello hacer un develamiento de eso que se está ocultando. Y creo que la parte de la poesía es un tanto más difícil poder llegar a ese camino, porque las imágenes que te está creando ya parten desde la misma interpretación que tú estás dando. Es decir, tú estás construyendo esa imagen, no es una imagen que se te está dando. Entonces, por lo menos en la parte visual, creo que ya estás partiendo de un parámetro y en la parte de la poesía podríamos decir, bueno, las palabras podrían ser esa imagen, pero las palabras te están llevando a que tú construyas esa imagen y teniendo esa imagen hacer ese mapeo quizás para llegar al desocultamiento de eso que podría estar manifestando o tratando de expresar ese verso o esa obra o esa prosa, ¿no? Entonces creo que los caminos son distintos y con eso tampoco quiero como, porque ahorita voy a decir más difícil, porque también sería como decir, ah, el otro es fácil, ¿no? No es fácil, pero más bien son distintos. Y creo que también el hecho de jugar con otros sentidos o que da la posibilidad a veces con las sensaciones o con la experimentación de otras formas, porque creo que también ha sido un poco como lo que ha experimentado mucho el arte contemporáneo en cuanto a lo visual, cómo desbordarse o cómo salirse del marco, incluso cómo salirse, que trabajan por eso muchos historiadores como Didi Huberman, ¿no? Cómo salirse de la misma imagen, ¿no? O sea, o más bien de lo visual, y se ocupa mucho el tema de las instalaciones, ¿no? O los videos, ¿no? O sea, también el cine ha ayudado mucho en ello. Y en el caso de la poética, el hecho de que sea algo discursivo, o sea, el hecho que también pueda ser a través de la oralidad o la misma musicalidad que tiene, creo que puede, que su desbordamiento se ha dado también de una forma más pronta, podría pensarlo, o quizás no necesariamente como en un sentido temporal, pero que aun cuando sea de la forma tradicional como pensamos el poema, está llevándote a todas esas sensaciones, tanto la musical, tanto la visual, tanto la sensorial, la oral, ¿no? Te está haciendo experimentar incluso como corporalmente y que ya después lo ha hecho también a través de otros medios, ¿no? Porque también podemos pensarlo como es la experimentación a través de lo digital o con algunas otras manifestaciones artísticas. Claro, y además, ¿sabes qué? Que también pienso que por supuesto cada experiencia tiene su encanto, pero de repente pienso que la poesía en particular exige mucho este ejercicio de recordar, ¿no? O sea, sí siento que activa o apela precisamente a la memoria en el sentido que busca en el recuerdo la experiencia. Entonces, al ir leyendo, se va decodificando, inevitablemente vas teniendo una representación mental, ¿no? Y muchas veces es una remembranza de alguna experiencia, algo que evoca precisamente un recuerdo particular y que permite ir como descubriendo, desentramando y que requiere también, por supuesto, ser nutrida quizá de algún conocimiento previo, algún conocimiento cultural. Por supuesto que el cuadro también suele invitarnos al recuerdo de las experiencias, pero pienso que podría recaer un poco más la experiencia en la parte de los conocimientos culturales o previos para identificar y decodificar la cuestión de los símbolos o signos que estén en el cuadro, ¿no? Y que de ahí, pues en ambos requieran pues llevarse a cabo operaciones mentales complejas. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque finalmente requieren del espectador que haya un proceso activo donde la mente está involucrada para ir haciendo esta especie de lectura o esta especie de diálogo al respecto de la obra, ¿no? Sí, yo creo que me gustó mucho lo que mencionaste de evocar, porque creo que también eso nos vuelve como una cuestión un tanto ritualista, ¿no? Que digamos, por ejemplo, como en el caso de Walter Benjamin, ¿no? O algunos
teóricos de la escuela crítica, ¿no? Como pensaron en las artes del siglo XX que fueron perdiendo a través de toda esta forma como automatizada y demás y la exploración con otros medios, como una parte ritual en donde hay un diálogo, creo que hasta puede ser como un diálogo en silencio entre el espectador, la obra y algo que también, digamos, como mucho se habló acerca del mismo autor, ¿no? Que llega un momento en el cual aparece la muerte también del autor, ¿no? Se desaparece también de este diálogo y que el hecho de evocar me suena como precisamente como esta parte ritual, ¿no? O sea, no necesariamente es una imagen tangible y aunque como bien comentas, ¿no? En la parte de las artes plásticas, podríamos decir, también hay una imagen intangible, o sea, no todo lo que se produce visualmente tiene que ver con algo que por el simple sentido de visual se nos presenta, o sea, lo visual también puede ser a través de una forma de mirar y no solo los ojos o la vista. En cuanto a la poética, hay, siento como una especie como de nombrar, o sea, hace un momento se pensaba como hablar o enunciar la palabra, es tomar la palabra, es apropiarse la palabra, ¿no? Y eso creo que nos coloca, como señalabas, ¿no? En una especie más íntima, que tampoco es que del todo se pierde en la parte visual, simplemente son distintas experiencias, ¿no? Me gusta mucho esto también que estaba señalando porque justo ha sido como una de las pasiones o intereses que he tenido actualmente y que va de la mano con esta idea de la escuela crítica, porque esta forma de tener cierto conocimiento o partir de poseer el código o los conceptos o las teorías para poder entender o poder enfrentarte, sea un cuadro, o sea un poema, o sea una composición, porque hay algo que también estaba sucediendo, ¿no? Mucho en diferentes prácticas contemporáneas y ha sido un poco, no quiero decir bajar, sino que los lenguajes que utilizan pueden ser lenguajes que no necesariamente, y es algo creo que nos va a problematizar mucho, necesitas tener una memoria o tener una base histórica para poder comprenderlos. Y eso es algo que de alguna manera, aunque pudiera sonar como un riesgo o un peligro, creo que también ha hecho, existe una mayor experiencia, o más bien, sea de una forma mucho más abierta y flexible o accesible el tener un tipo de experiencia artística y estética que lo que usualmente sucedía con estas prácticas que tenías que tener o partías de la idea de que tenías que tener cierto tipo de conocimiento o cierto tipo incluso ya de experiencia previa, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en los Insta Poetry o como esos pequeños poemas, ¿no? En Instagram mencionaban como esa diferencia de los poetas y las poetas del siglo XIX, del siglo XVI, ¿no? La misma Sor Juana, son muy complejos. Parte como de una idea que la poesía era compleja y que la forma en que podías decodificar, incluso aquí dentro de la literatura, entre otros de los autores que me gusta mucho, Borges, que es también muy complejo el poder decodificarlo y demás, porque tenías que tener conocimiento de muchas experiencias, no solamente la parte estética, sino también histórica, para poder asumir una interpretación sobre la obra. Y en la parte visual también ha sido el tener cierto conocimiento de las vanguardias o demás, que podrías no tenerlo y tener una experiencia artística, pero quizás era mucho más limitada por la necesidad de tener un lenguaje mucho más complejo. Y ahora también te presentas con diferentes manifestaciones que se dan en la plástica, ¿no? A través igual del uso de redes sociales o de la experimentación en lo digital, que facilitan que un público mayor pueda tener ese acceso porque creo que no parte de la presunción de tener que poseer ese conocimiento o ese lenguaje. Claro, y ese es un punto importantísimo, ¿no? La cuestión del lenguaje y como toda la vida siempre han existido como estos dos bandos, ¿no? Los teóricos, los intelectuales que buscan tener un lenguaje súper rebuscado para, pues, hacer ver quizá que teoría es muy elevada, ¿no? Y por otra parte, otros que prefieren la claridad del lenguaje, la sencillez para ser comprendidos por un público mucho más grande, mucho más abarcante, porque finalmente el lenguaje es una estructura a través del cual nos comunicamos y todo nuestro sistema de ideas, de creencias, de valores y la memoria misma se transmite. Entonces, algo que en algún punto comentábamos mucho era precisamente la importancia
del lenguaje, de buscar las palabras más exactas, quizá las más claras para explicar, traducir o más bien dar a entender lo que buscamos, es complejo y ahora que lo pensamos pues en el ámbito de las artes plásticas, también se hace necesario señalar que ha existido un cambio tremendo en el lenguaje del arte plástico, no sé, pensar desde el lenguaje plástico, por decir una fecha, el paleocristianismo para contrastarlo con el Renacimiento y los diferentes momentos por los cuales ha pasado el arte y llegar ahora al arte contemporáneo donde hay una especie de remix, ¿no? Un revival de un montón de cosas, pues es un reto bastante interesante, ¿no? Sobre todo en este proceso, en este intento de llamar al ejercicio de la memoria a través de las obras, ¿no te parece? Sí, hace un momento yo estaba pensando como, estaba tratando de recordar esta idea de crear como algo innovador que era como del lenguaje, ¿no? Como un nuevo lenguaje o un nuevo significado o un nuevo discurso. Y algo que señalaba es que es imposible pensar necesariamente en algo nuevo porque son códigos o son elementos o son signos que han estado ahí. Entonces, en el tema precisamente de la memoria, es que ciertas vueltas que tiene como el inconsciente colectivo nos hace volver sobre algunos elementos que cuando aparecen en escena, ¿no? Ya sea a través de las diferentes manifestaciones artísticas, da una sensación de ser algo nuevo, pero podemos conectar con eso porque en realidad no ha sido algo nuevo, ha sido algo que siempre ha estado ahí, pero que no se había manifestado porque no había encontrado como la salida o el momento en el cual debía manifestarse. Pero es innegable que el tema del desarrollo tecnológico ha facilitado esa capacidad también que diferentes filósofos y filósofas han tratado como de traer a colación, ¿no? O sea, cómo el poder dar un salto hacia un lenguaje que se presenta limitante, por esto que mencionabas, ¿no? A veces parece que no tenemos del todo las palabras necesarias para poder explicar los diferentes fenómenos artísticos a los que nos enfrentamos. Y no solamente artísticos, en la política, incluso con esto de la ola del calor, ¿no? Y demás, como en cada una de las dimensiones sociales empezamos a encontrar ciertas limitaciones de la palabra, porque la sociedad requiere parecer como una migración precisamente a otras formas de lenguaje. Y que creo que en este juego que nos ha permitido un tanto el desarrollo de este tipo de tecnologías, poner a circular sea una imagen o un documento o una cita, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvo muy de moda como el tema de las inteligencias artificiales y demás, es que creo que para mí lo que me parecía maravilloso es que lograba sacar algo que, no sé, podría ser como una obra del siglo XV o un signo del siglo XV, una lectura del siglo XV y traspasarlo o traerlo a la época actual transfigurado en un nuevo mensaje o en un nuevo código. No sé si logro entenderme, pero un poco creo que la posibilidad de lo innovador o de lo nuevo en cuestión del lenguaje es cómo sacas las cosas sin que ya no estén conectadas solamente hacia un recuerdo o hacia una memoria o hacia una historia. Y eso no quiere decir que la memoria, la historia o el archivo van a desaparecer, sino que precisamente van a tomar un sentido totalmente distinto, ¿no? O sea, creo que también pensándolo como desde la formación como historiadora, una de las problemáticas ha sido precisamente que la historia empieza a mostrar cierto distanciamiento con lo que la sociedad vive su presente. El tipo de narrativas que se utilizan suelen ser quizás muy tediosas en algunas ocasiones o demasiado especializadas o demasiado complejas que no permite, habrá muchos aficionados a la historia, pero no del todo permite. Y que a veces estos juegos que se hacen, por ejemplo, con los podcasts, ¿no? O con los youtubers, ¿no? Que a lo mejor habrá cosas que a algunos no les guste porque no es la forma tradicional, pero lo que hacen es eso, o sea, van sacando cosas que tenían un lugar dentro de un discurso y las involucran con otros contextos y las involucran con otras cosas. Y quizás lo molesto para quienes tengan como una parte más tradicional es que ya no está significando lo mismo y se está perdiendo su valor, pero no estamos viendo que nos está dotando de otro valor, ¿no? De otro sentido. Incluso lingüísticamente hay muchas palabras que siento que veo muchos de mi generación y demás, ¿no? Que nos chocan o que les chocan, como la queso, ¿no? Cuestiones que de repente dices, ¿eso qué es, no? Pero que lo interesante es cómo se está mutando el lenguaje,
y que a lo mejor más allá de que se nos haga molesto, siento que hay como una cuestión muy interesante en que algo que pudiera parecer que es una crisis de memoria, una crisis histórica, una crisis discursiva, se está apareciendo también como una forma más amplia o más donde puede haber una mayor participación, ¿no? O sea, decía esto de la queso, es chocante porque hay una presunción de hablar bien y el uso de las palabras de una forma que no es la correcta o no es su función, se vuelve chocante. Pensando, por ejemplo, en las manifestaciones, uno de los primeros inicios es las vanguardias. Usan cosas, usan objetos que no tenían esa función y se vuelve chocante porque no puedes sacar un objeto que no tiene esa función y presentarlo como una obra artística. Y el uso o la experimentación también que hacen tanto en la música, ¿no? Porque también en la música se experimenta con otros instrumentos o con otros elementos, en fin, en la danza o demás, eso que se vuelve chocante, que te decía, puede ser percibido como estamos llevando a un declive humano, me parece que puede tener mucho menos de chocante y mucho más de una oportunidad de que hay algo que sí se está modificando, o sea, hay algo que sí se está transformando, que en apariencia siento que todavía a inicios del siglo XX lo veíamos, pero parecía como que no del todo estaba sucediendo y que ahora nos asusta bastante porque creo que es mucho más visible que sí está sucediendo, pero se nos hace bastante incómodo. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo en esta parte tecnológica, ¿no? Que ahora hemos acumulado un montón de recuerdos que ya se alojan en diferentes dispositivos y que también esto, bueno, nos confronta con otra serie de problemáticas como la capacidad, como la obsolescencia de la tecnología y que por otra parte se hacen otros intentos para rastrear más rápido los conceptos o las ideas. Por ejemplo, el uso de los hashtags, que estos son como marcadores que los motores de los buscadores buscan más rápido, logran como clasificarlo y que ahora, bueno, pues esto con el chat GPT, bueno, es la locura, porque tiene un rango de precisión increíble, o sea, que supera a cualquiera de los mejores buscadores existentes. Entonces, en este sentido, pues nos damos cuenta que sí, coincido contigo que pensar la memoria, pues nos implica sí un cambio tremendo, ¿no? Pensar en la forma en la que se conservaba la memoria desde la época más primitiva a través de la oralidad, quizá a través de la elaboración de artesanías, objetos, pinturas y cómo precisamente pues estas formas se han ido modificando hasta que se llega a la historia y la historia va creando su propia historiografía, sus propios cánones para escribir precisamente estos recuerdos, esta memoria que tiene esta necesidad de objetivizarse, ¿no? Y entonces comienza a pensarse en una memoria histórica, una memoria colectiva, pero de repente, pues también nos damos cuenta que hay una memoria individual, que también en su momento, sobre todo el psicoanálisis, va a buscar interpretar ya en la psique humana, tratar de entender cómo se da este proceso de la memoria, que decíamos está muy presente en el arte y que también muchos artistas van a retomar como esta vertiente psicoanalítica. Sí, yo pensaba un poco con el tema de la memoria, o sea, algo que creo que me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, estos museos que se construyen como un rescate y que siento que empieza a crearse una sensación como de angustia, porque algo que construyó ese discurso de memoria fue una búsqueda por justicia, porque la mayor parte de estos museos surgen a partir de un momento traumático social. Una evidencia es Colombia, en el caso de México también, que es a partir de las guerras con el narcotráfico. En el caso, por ejemplo, después del Holocausto, ¿no? Hubo también muchos proyectos respecto al rescate de la memoria y que es una especie de poder sobrellevar un trauma, pero que me parece se llega a una ilusión de pensar que en esa reconstrucción de memoria va a haber una especie de saneamiento o de curar una herida que está presente y que cuando esa herida sigue estando presente y no se da esa sensación de haber sanado o de paz, crea una ansiedad, una angustia de que eso no está sucediendo, ¿no? Y puede generar incluso un estado nostálgico, un estado depresivo, un estado de negación. O sea, hay muchos
signos o momentos que vemos socialmente que se viven una negación total de que las cosas sucedieron de alguna manera, ¿no? Que las consecuencias estuvieron dadas de una forma. Y me parece que en el trabajo artístico también se ha dado mucho en esa exploración, ¿no? O sea, como una especie de partir de un trauma o de un evento traumático y cómo en esa reinterpretación o lo que se busca en la reconstrucción de imágenes se va curando o sanando una herida. Hay un filme, pero ahora estoy tratando de acordarme del cineasta sobre el conflicto en Camboya, se llama La imagen sobreviviente, me parece. Me gusta mucho ese filme porque conecta mucho con esta idea de la imagen superviviente con Didi Huberman, ¿no? Él más bien era niño cuando estaban todos estos eventos, esta guerra o este conflicto camboyano, ¿no? Con el ejército rojo, me parece, que se vive como un estado de dictadura, en fin, y sufre como todo lo que es la separación con su familia, el trabajo forzado en el campo, estos también campos de concentración como lo que sucedió con el caso del nazismo y demás. Y ya una vez que ha pasado el tiempo, que él ya ha tenido como ese proceso y que ahora trabaja desde el arte, desde el cine, inicia hablando que está buscando una imagen de la foto, que es una fotografía con su familia, ¿no? Pero que no la encuentra y que entonces ahora lo único que le queda es como construir esa imagen a partir del barro, ¿no? Entonces va creando como a través de todo el filme esa narrativa o esa historia que no tiene nada, ¿no? O sea, ya no tiene ningún elemento para poder hacer esa reconstrucción. Entonces, ese volver sobre la memoria está partiendo sobre nada, ¿no? O sea, no hay un indicio más que la sensación de que hay algo que había pasado, ¿no? Porque me parece que es un volver, porque hay un instinto o una percepción de que es necesario volver, pero hay una incertidumbre porque no se sabe de cierto qué es, o sea, no parte de la idea de es para rescatar el nombre de mis padres o por un acto de justicia o demás. Y en ese no saber volver se van desprendiendo una serie de narrativas que no solamente es la del propio cineasta y se van creando otras imágenes y otros discursos. Entonces, creo que ese ejercicio, que en realidad no es la esperanza de poder obtener un acto de justicia o de poder sanar una herida, le permite hacer o en esa reconstrucción del pasado, potencializar los significados que está o los sentidos que está buscando, que no sabía que los estaba buscando. Y lo que veo quizás en algunas propuestas de museos y de salvaguardar la memoria es que es encapsular esos recuerdos o esas experiencias bajo un solo sentido, ¿no? Y que no permitan entonces que tomen su propio, como lo que diría Didi Huberman, ¿no? Como su propio camino y que vayan a la deriva en búsqueda de otras experiencias y de otros sentidos. Y en esas fórmulas lo que llega a provocar socialmente es un acto angustiante, ¿no? De que hay algo que no está pasando y que pareciera como que se está deteniendo y entonces la memoria se vuelve más un peso que un estado de alivio. Qué tremendo, ¿no? O sea, cómo precisamente esta cuestión de regresar en algunas situaciones puede ser bastante clarificador ante un suceso trágico, reconstruir los hechos para tratar de entenderlo y en este proceso a veces tratar de ir sanando, pero a veces también lo contrario, ¿no? El ir reviviendo el sufrimiento se vuelve pues esta carga y que también finalmente muchas veces pues a lo que se llega es una forclusión, ¿no? El tener el recuerdo ahí, pero oculto, ¿no? Por protección, ¿no? Buscar proteger a la... Sí, y creo que precisamente en algún momento de la charla que tuvimos, ¿no? Salían como la perspectiva que se ha tenido desde el psicoanálisis, ¿no? En el caso, desde Freud, ¿no? A lo que sería de una forma más contemporánea con Derrida y que de alguna manera se colocan los recuerdos y las ideas y las experiencias en el inconsciente. O sea, al inicio mencionaba, hay cosas o eventos que aparecen ocultos, que permanecen, incluso podríamos pensarlo como en el archivo, ¿no? Como en la censura o en la prohibición, ¿no? De no ser tomados nunca. Y hay un evento o hay algo que conecta con eso, que los despierta y que por eso quizás en lo que va en los años 60, ¿no? O los años 70, como ha mencionado Ana María Walsh o con el mismo Hal Foster, ¿no? Hay un tipo de pulsión por el volver sobre la memoria y sobre el archivo, porque lo que estamos viendo es que hay un evento que los conecta, llámense neoliberalismo, llámense guerras, llámense esta polaridad
global, ¿no? Entre, incluso que ahorita está todavía, ¿no? Con Estados Unidos y la URSS, no sé, ¿no? Cualquier fenómeno que pudiéramos pensar, hay una activación sobre ello, incluso estas propuestas que se dieron sobre el uso de la naturaleza, ¿no? O sea, también los cambios climáticos y demás, que vuelven sobre un elemento que estaba en el inconsciente colectivo y que de alguna manera podremos pensarlo estaba censurado, pero lo activaron. Y que creo que en este ejercicio me gusta porque también hay una parte consciente, o sea, hay una conexión con aquello que se está viviendo. La desventura es cuando no hay una conexión con el tiempo que se está viviendo y entonces se vuelve una búsqueda un tanto ociosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como mencionaba en cuanto al filme, o sea, no necesariamente el cineasta sabía cuál era el objetivo, o podría yo interpretar, no sabía necesariamente cuál era el objetivo, pero hay una conciencia respecto al tiempo que se está viviendo y la búsqueda no se vuelve de tanto ociosa, incluso digamos como las reglas que tienes como para acceder al archivo, ¿no? Es que tienes que tener por lo menos una pregunta o un tema y cuando vas haciendo esa exploración no necesariamente era esa pregunta o era ese tema, ¿no? Lo que hace es que el mismo ir buscando te hace ir encontrando cuál era la pregunta o cuál era el tema, pero sí partes como de una forma consciente y después llegas a ese estado de inconsciencia, ¿no? Y muchas de las experimentaciones que creo que se dan en esta idea de la pulsión del archivo es eso, o sea, poco como un arriesgar sin necesariamente saber si era una cuestión activista, ¿no? Porque muchas de estas propuestas no tenían un sentido de activismo político y terminaron por tener quizás ese sentido, o una cuestión de deconstrucción, como puede ser respecto al género, que quizás no era hacer una crítica inicialmente, ¿no? Pero en esa exploración es irremediable que se hace, pero siento que quizás, y a lo mejor volviendo como en el tema de las inteligencias, una problemática es que nos hemos desaprendido, me parece, la forma de cuestionarnos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo el plantearnos una pregunta porque estamos demasiado dados a tener respuestas. Y entonces el archivo no te da las preguntas, tienes los documentos o tienes los elementos para dar respuestas, pero no tiene las preguntas. Te puede volver bastante molesto porque quieres una respuesta, ¿no? Quieres que te dé el archivo, el código para poder descifrarlo. Lo mismo pasa con la memoria, ¿no? Y en el mismo caso de la historia, o sea, la historia, la narrativa tradicional es que nos cuenta cómo sucedieron las cosas. Y cuando te empiezas a enfrentar con otras propuestas en donde no te dicen cómo sucedieron las cosas, se puede volver bastante molesto, ¿no? Porque lo que estás buscando es que te lo digan, que ellos te den las preguntas, no tú tener que responder, pero sobre todo preguntar. Se nos hace bien difícil preguntarnos. Y yo creo que hasta el ponernos frente a una obra artística o escuchar algo, nos cuesta mucho trabajo poder dudar y poder reflexionar y cuestionarnos sobre eso. Que parece que todo el tiempo estamos reflexionando y todo el tiempo estamos cuestionándonos y demás, porque el humano es el ser que se cuestiona sobre su existencia todos los días, pero creo que hasta eso, se ha dejado de cuestionar tanto sobre su existencia que difícilmente está en estos dos estados, ¿no? En un estado de conciencia y se permite ir hacia ese estado inconsciente. Me parece bien interesante esto que mencionas porque me parece que estás en lo cierto. El gran problema es que no sabemos construir preguntas y ya los más antiguos, o sea, por referirme a alguien, está Sócrates con el método de la mayéutica, que no era otra cosa que una serie de preguntas, un contrainterrogatorio que buscaba indagar precisamente en la mente de las personas que creían tener certezas, era hacer un análisis para verdaderamente encontrar si esas certezas eran válidas, verdaderas, o si realmente eran sus creencias, sino de otras personas. Entonces me parece bien importante. También pienso, no sé, por ejemplo, en Descartes, con la duda metódica, donde la pregunta precisamente va a ser, pues lo que va a guiar, va a configurar un andamiaje hacia el conocimiento. Y si no hay preguntas, pues entonces, ¿cómo, no? Las preguntas surgen solo cuando empezamos a comprender algo, cuando nos interesa ese algo, es cuando comenzamos a tener preguntas. Y entonces, bueno, pues aquí también me gustaría, ahora sí que para ir cerrando, no sé si te gustaría comentarnos, en relación con esto, me gustaría que tú nos comentaras cuál sería como la relevancia precisamente de cuestionarnos acerca de la memoria y cómo ésta se conforma, ya lo decíamos, a través de las artes o de la historia. Cuando mencionabas en el tema de Sócrates, pensaba que quizás es precisamente es entrar en diálogo y creo que la importancia del cuestionamiento es
establecer un diálogo frontal con la memoria. Hay ciertos eventos o acciones que nos han aproximado lo que sería tener un diálogo directo con la memoria, pero creo que justo es como la caja de Pandora, ¿no? El temor de aquello que pueda salir de ello nos hace siempre como poner algo en el medio, y tenemos muchos elementos para poner ese intermedio, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto que denomina Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo, ¿no? Además, o sea, todas estas formas mediáticas que están metiendo ruido todo el tiempo y que no nos permiten tener ese diálogo. Creo que es una sociedad que necesita tener un poco más de silencio y escuchar esa memoria y escuchar lo que tenga que decirle esa memoria, porque podemos hacerla hablar, pero me parece que la hacemos hablar muchas veces desde una parte como de juez, o sea, tienes que obligarla a hablar y que te diga cómo sucedieron, insisto, ¿no? Cómo sucedieron las cosas, pero no hay un escuchar de aquello que incluso pueda ser hiriente o que puede ser incluso como bastante esperanzador de lo que nos tenga que decir. Y me parece que la parte mediática de las artes permite esos silencios. ¿Por qué? Porque el arte lo referíamos respecto a la poesía, a las artes plásticas, ¿no? Siempre hay algo que está oculto y no ocultan aquello que nosotros podíamos llamar verdad, ¿no? O sea, sino que el ocultamiento viene sobre el ánima de las mismas cosas, ¿no? Aquello que nos devuelvan sobre también el sentido de aquello que estamos haciendo. Las diferentes propuestas que han jugado un poco con esta parte de la memoria, tratando de llevarnos a esos diálogos, y cuando hablamos de cierta incomprensión, pudiera ser que de una forma inconsciente no queremos entrar en ese diálogo. Y es mucho más fácil partir de la idea que el lenguaje que se está utilizando no es el adecuado, porque también hablamos que tenemos un lenguaje bastante limitado, y me parece que las artes han buscado la forma de explorarlo y de desbordarlo en ese mismo sentido. Imagino precisamente lo que son como las imágenes en movimiento. No hay una narrativa de por medio lineal o discursiva, concreta. Simplemente podríamos pensar que son imágenes que están teniendo una secuencia o un movimiento, y el desciframiento viene por el sujeto mismo, ¿no? Por esto que tú comentabas, el estar vulnerable y el abrirse de esa forma a la experiencia que he tenido hacia lo que está viendo, ¿no? Entonces es como ese diálogo de nuevo, en donde yo me muestro vulnerable y escucho o atiendo aquello que se está presentando. Lo mismo en el caso de la literatura o de la música, cómo nos colocan en una situación, nos colocan en una situación vulnerable, nos hacen tener o poner atención sobre ello, entrar en una sintonía y en una escucha atenta, en donde no solo está involucrado un solo sentido, sino todos los sentidos, y sobre todo la parte como sensible, vivencial del sujeto. Pero el problema es si realmente estamos como abiertos a tener esa exploración, ¿no? O sea, porque creo que propuestas hay muchas, propuestas que se pueden dar desde lo institucional, propuestas que se dan también en el arte que se denomina callejero, urbano y demás, ¿no? Incluso pienso como en la música, ¿no? Ahora que está como muy resonando mucho el rap, el trap, en fin, todas estas otras géneros. En todas las manifestaciones que pudiéramos pensar, se han dado esos actos, y creo que muchas veces las manifestaciones como de no está siendo como tan digerible esto, o algo, viene más como un miedo, porque es una sociedad que vive bajo una sensación de miedo, a querer entrar en ese diálogo. Volviendo como al ejemplo de Sócrates, es el miedo a no saber, y no nos gusta el partir que somos ignorantes de muchas cosas y preferimos simplemente como negarnos a ello. Creo que con eso cerraría, Alison. Pues la verdad es que muy interesante esta charla, pero bueno, pues por hoy se nos acaba el tiempo y te doy las gracias, Diana, gracias por estar aquí, por tu tiempo y por esta charla tan amena y bueno, esperamos verte pronto por aquí. Gracias a ustedes, me gusta mucho hablar de estas cosas y ha sido como algo muy ameno. Hasta la próxima. Bye. Filosofía, arte y tecnología.